Amigos del Discipulado Empresarial 2020, bienvenidos. Les saluda el doctor Edwin Ibarra. Como cada semana, nos da mucho gusto poderles acompañar en el programa del día de hoy. Como siempre, pensando en los empresarios, pensando en los profesionales, en dejar conceptos bíblicos que les puedan ayudar a mejorar como personas y, por supuesto, a mejorar sus empresas. Quiero invitarles, por favor, a que se suscriban a nuestro canal, que nos ayude a compartirlo. Será de mucha ayuda para nosotros que usted pueda compartir el canal que va a aparecer ahí en pantalla, o si no nos está escuchando por audio, por radio, puede buscarnos como Dr. Edwin Ibarra, coach y conferencista, y puede encontrar muchos o todos los programas prácticamente que hemos emitido en este último año. Así que la invitación es para que nos acompañe. Es muy importante entender de que, como el apóstol Pablo lo dijo, cada día debemos ser como el varón perfecto, ir cada día perfeccionándonos. Y hoy quiero referirme a un tema que es un poquito especial, que tiene que ver con la pareja y sus finanzas. Es un tema muy escabroso. Vamos a tratar de hablarlo lo más claro posible, lo más entendible, para que todas las parejas puedan, por supuesto, mejorar en sus finanzas. Cuando uno se casa por compañerismo, se casa por amor, se casa también en el plan de la mujer, como dice la palabra, la ayuda idónea, y el objetivo obviamente es formar una familia. Y la familia obviamente se forma con valores, se forman con algunas situaciones que vamos enseñando en el camino, conductas, ética. Pero hay una parte importante que debemos también aprender y que suele ser causa de muchos problemas, como son las finanzas. Así que mi invitación es para que se quede con nosotros en este programa del día de hoy, donde vamos a compartir este tipo de temas para poder, obviamente, tener un mejor conocimiento de lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema, que es demasiado importante. Ahora, yo quisiera tal vez empezar con algunos conceptos que me parecen muy importantes. Lo primero es que cuando uno se casa, cuando nos casamos, y tal vez lo voy a poner en un plano personalizado para que se entienda esto, cuando me casé con Carmencita, que es mi esposa, veníamos de trasfondos diferentes. Obviamente que ella vivía en la ciudad capital, yo soy originario de una aldea de la costa sur, pero vivimos en la ciudad de Quetzaltenango, la segunda ciudad en importancia de Guatemala. Y obviamente que traíamos un bagaje distinto, un backstage, como decimos en inglés, distinto respecto a lo que nosotros realmente somos. Pero al unirnos, no solo originarios de diferentes lugares y viviendo en un tercer lugar, necesitábamos formar una nueva cultura. Y dentro de esa cultura, obviamente, las finanzas es parte importante. Ya no cómo manejan mis padres o sus padres las finanzas, sino cómo las vamos a manejar nosotros. Y cuando uno se casa, tiene a lo menos 3 o 4 poderes que tiene que utilizar para poder llevar bien a cabo sus finanzas. Y no hay ninguna duda de que una pareja puede usar estos poderes para mejorar en sus finanzas y mejorar en todo sentido. Quiero empezar con el poder del acuerdo. Ese es el primer poder que una pareja tiene, que se llama el poder del acuerdo. Quiero leerles el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Y es una pregunta que el profeta hace y pregunta y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Escuche bien. Esa es una pregunta que tiene una respuesta automatizada: no. O sea, la respuesta es: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Porque pueden andar juntos, pero pueden andar en desacuerdo, pero tarde o temprano ese desacuerdo los va a llevar a una separación. Entonces, el poder del acuerdo, como decía, venimos de trasfondos diferentes, y hay un punto bien importante: traemos el sello del egoísmo cada uno. Es decir, yo quiero en lo particular que se haga mi voluntad, mi esposa quiere que se haga su voluntad, y de esa forma nosotros vamos aprendiendo este tipo de situaciones.
No olvide que cuando nosotros venimos acá estamos formando una tercera cultura, o una cultura nueva, por así decirlo, que nos va a llevar a un punto diferente. Cuando nos casamos, entonces creamos una nueva cultura familiar, la cual es necesario trascender. La pregunta sería aquí: ¿qué vamos a hacer con el dinero que entra en casa, con el trabajo que nosotros hacemos? ¿Qué vamos a hacer con los recursos que vamos a generar nosotros con nuestra profesión o con nuestra empresa? ¿Qué vamos a hacer a nivel familiar? Porque al final de cuentas una empresa siempre tiene una conexión familiar. Y en este caso, si estamos hablando de parejas, hay muchas parejas que trabajan juntas. Mi esposa y yo trabajamos juntos y trabajamos muy bien. Llevamos años, casi 20 años trabajando juntos en las empresas que tenemos y no ha habido ningún inconveniente. Y hemos llegado al acuerdo que el dinero se maneja en forma conjunta, que no hay separación de lo que ella gana, lo que ella produce y lo que yo produzco, sino todo, si podemos decirlo, entra a un fondo común y desde ahí se administra. La pregunta entonces que creo yo que ustedes deberían de hacerse como pareja es: ¿qué haremos con el dinero que va a entrar cuando nosotros empecemos a generar esos recursos? Y para ello es muy importante, en el poder del acuerdo, dejar el egoísmo por un lado, poner las cosas a mi nombre. No, es que si están solo a tu nombre, si nos divorciamos, tú te vas a quedar con todo y al final de cuentas esto no avanza para ningún lado. Pero el punto aquí es que para llegar a esos acuerdos, mi sugerencia es que deberíamos de reunirnos a lo menos 2 horas al mes para hablar de finanzas. Es decir, sentarnos a la mesa, ver la realidad de nuestras finanzas y ver realmente hacia dónde está orientada las finanzas que nosotros tenemos. Y eso es muy importante porque cuando nosotros nos sentamos a la mesa y vemos números reales, no imaginarios, no el romanticismo del dinero, no es que yo creo que yo sí tengo mucha plata, pero cuando hacemos números, realmente los números son muy fríos, la matemática es fría, no da margen realmente a que nosotros podamos hacer alguna concesión con las matemáticas para decir: mira, haceme la campaña, haceme el favor para ver si estas finanzas pueden mejorar. La verdad es que no es factible hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en las finanzas son números y los números son reales. Y nosotros debemos enfrentarnos a eso. Así que el poder del acuerdo es llegar a preguntarse: ¿qué haremos? Y de aquí es importante dejar la envidia, si el otro creció más, si el otro gana más. Yo creo que es indistinto. Ahora estamos en un proyecto común, en un proyecto que el poder del acuerdo nos va a llevar al triunfo y al éxito, y obviamente esto va a llevar para que nosotros tengamos menos inconvenientes. El problema radica en el poder del acuerdo, o en los acuerdos, es que venimos, repito, de trascendencias diferentes. Somos egoístas por naturaleza y queremos que se haga nuestra voluntad. Y ahí es donde entra justamente las negociaciones. Si usted es un empresario y está casado y no sabe negociar en su matrimonio, lo más seguro es que tampoco sabe negociar afuera. Porque en el matrimonio uno tiene que hacer concesiones y a veces tiene que pararse firme en las cosas que uno cree. Los valores fundamentales no están en discusión. Por lo tanto, ahí no se puede ceder. Pero hay cosas en las que podríamos ponernos de acuerdo. Hay 100 quetzales, por ejemplo, o $20 que nosotros quisiéramos gastar. Y tal vez es indistinto esos $20 y no vamos a armar un gran problema por eso. Pero si eso se da cada semana, cada día, y el desgaste económico va siendo muy fuerte, entonces ahí sí tendríamos que participar e involucrarnos un poquito más. Así que el poder del acuerdo, no lo olvide. Este es un poder que ustedes como pareja tienen, que nosotros como casados tenemos el poder del acuerdo. Venza el egoísmo, pónganse de acuerdo y caminen juntos. Y ahorita vamos a hablar de los otros poderes. Y el poder que viene ahorita se llama el poder de la sinergia. Ahorita les voy a explicar un poquito, pero antes de eso yo quiero leerle Eclesiastés 4, del 9 al 12, que dice: la verdad, más valen 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, escuche bien, sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza,
el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. El segundo poder que las parejas tenemos en cuanto a las finanzas se llama el poder de la sinergia. La sinergia es una palabra que viene del griego que significa cooperación y quiere decir literalmente trabajando en conjunto. Si nosotros llegamos a esos acuerdos matrimoniales, a esos ajustes matrimoniales, que en todo matrimonio, en toda pareja sucede, especialmente los primeros 2, 3 años, que es cuando realmente nos llegan a conocer, sabemos quién es nuestro cónyuge, lo conocemos, si no al 100%, por lo menos un buen porcentaje, más de lo que lo conocíamos en el noviazgo, y entendemos que de alguna manera ese tipo de situaciones puede cambiar y tiene que cambiar cuando llegamos al matrimonio. Yo no puedo seguirme comportando como soltero cuando ya estoy casado, eso es imposible, ¿no? Sin embargo, alguien decía por ahí que hay hombres que viven o duermen con sus mujeres, pero viven con sus amigos. Es decir, no han hecho la diferencia ahí de alguna manera de que ahora ya está casado. Pero cuando nosotros unimos una fuerza, vamos a poner el ejemplo del brincolín. ¿Usted conoce esa especie de para brincar? No sé realmente cómo se llama, yo le puse brincolín. Pero es una cama elástica en donde a los niños les encanta brincar. Y es bien llamativo porque si usted se coloca en ese brincolín, es decir, si usted está en la tierra y quiere saltar 2 metros, muy difícilmente lo va a lograr, a menos que usted sea un saltador olímpico. Pero generalmente uno, quizás lo más que salta es 1 metro. Lo más que llega a saltar cuando está jugando por ahí es 1 metro. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, cuando van a cabecear, lo más que saltan, por supuesto, es 1 metro. Ahora, si entendemos que el brincolín, uno se sube y uno salta sobre el brincolín, puede saltar hasta el doble o hasta el triple. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque la sinergia, decíamos que es trabajando en conjunto, es trabajar juntos. Y pongámoslo en aspectos prácticos. Una pareja quiere construir su casa, pero están por bienes separados. Y entonces dicen, no, yo voy a construir la mía y tú vas a construir la tuya. Así si nos divorciamos, cada quien se va para su casa. Pero sucede que cuando se casan, obviamente hacen planes en base a los sueldos de los dos. Pero lamentablemente viene un embarazo complicado y eso hace que ella tenga que dejar de trabajar. Y ella había empezado a pagar un proyecto y él por otro lado. ¿Qué es lo que pasa? El proyecto de ella se muere porque ella se suspende, ya no puede seguir trabajando, la empresa la corta y al final de cuentas ese proyecto se acaba, se muere. No logró nada. Desperdició plata, sí, se perdió plata. Pero él sigue haciendo el esfuerzo, solo que ahora tiene que duplicar sus fuerzas porque ahora no dispone de la ayuda económica que tenía con ella. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento de cansancio, de fatiga, empiezan a haber problemas financieros, es que me pedís tanto dinero, pero mira, yo tengo que estar pagando. Cuando si desde el inicio hubieran unido fuerzas, recuérdese, sinergia, el poder de la sinergia, si desde el principio hubieran unido fuerzas, prácticamente quizás ese proyecto ya estuviera terminado, el que él empezó con la ayuda de ella. Y hoy aplaudo que muchas mujeres sean profesionales, sean empresarias y estén de alguna manera participando en el mundo laboral. Sin embargo, todavía veo muchos casos en donde las parejas están separadas financieramente. Están juntas en la cama, almuerzan, cenan juntas, salen juntos al trabajo, pero viven separados financieramente. Pero cuando esto pasa,
si ellos unen sus fuerzas, entonces la capacidad de generar recursos se duplica o se triplica. Es como el brincolín. Uno es el que salta y el otro es el brincolín, el que sirve de soporte. De alguna manera, entonces, cuando hacen esto, no es que el otro se vaya solo, no. Usó la fuerza de uno que estaba abajo para escalar, pero después obviamente jala al cónyuge para que todos vayan juntos. Entonces el poder de la sinergia, el poder de trabajar juntos, ayuda mucho para que esto pueda crecer. Entonces, en otras palabras, es unir fuerzas. Deje de pensar en divorcio desde que se casa. Entiendo que algunas veces hay divorcios que son complicados y la cosa que más complica son las cuestiones de propiedades. Pero de alguna manera cuando uno arranca, creo que la marca que debe pensar no es el divorcio inmediato, sino de alguna manera es que la otra persona vaya o piense, o que ambos piensen de alguna manera que son cónyuges para toda la vida y no para un rato nada más. Entonces, si unen fuerzas, alguien decía que si quieres llegar rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Porque es posible que te puedas caer en el camino. Si recuerda lo que leímos, dice que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente, entendiendo que el tercero en la presencia de la pareja es Dios. Esto hace que de alguna manera nosotros podamos entender que Jesús debe estar en el centro de tu relación. Si sacas a Jesús, si sacas a Dios, tu cordón no es tan fuerte, porque Él es el que da el sello realmente para mantener graníticamente unida a esa pareja. Y esto también lo podemos entender, el poder de la sinergia, en lo que a nivel de empresario se llama el apalancamiento financiero. Cuando usted recuerda que si usted quiere levantar una piedra no va a poder solo, pero si mete un tipo de grúa, de apalanca, hace el movimiento y esa piedra automáticamente es levantada. Entonces todo esto genera que de alguna manera nosotros podamos tener más recursos, aprovechar mejor los recursos, tener más acceso a las propiedades o a lo que usted quiera hacer con la plata. Y obviamente que si se hiciera en forma separada, esto no funcionaría. Así que hemos hablado hasta el momento de 2 tipos de poderes que podemos tener nosotros cuando estamos casados. Hemos hablado del poder del acuerdo y hemos hablado del poder de la sinergia. Pero yo quisiera referirme en el tercer poder, que se llama el poder de las prioridades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las prioridades? ¿Qué significa la palabra prioridad? Obviamente, priorizar es darle importancia a las cosas prioritarias. En otras palabras, darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Cuando nos unimos y estamos de acuerdo y trabajamos juntos, o sea, el poder del acuerdo y el poder de la sinergia, entonces vamos a establecer prioridades financieras en nuestra familia. Ahora escuche que dice esto, Eclesiastés 4:6. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Y entonces aquí es donde debemos pensar nosotros que una de las grandes cosas que debemos de hacer es presupuestar nuestros gastos. Hemos hablado la vaciedad también del tema del presupuesto. El presupuesto no es más que escribir en un papel el debe, el haber y el saldo. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Y cuánto debe quedar de saldo siempre a fin de mes? Hay gente que le sobra mes con su sueldo, lamentablemente. Hay gente que aunque él no le sobre mes, o aunque gane mucho más de lo que gana alguien con el sueldo normal, nominal, termina gastando más. Y esto muchas veces sucede porque no hay acuerdos en las prioridades financieras. Pero si han llegado al acuerdo, si han llegado a trabajar juntos como armonía, ahora deben establecer un rumbo, unas prioridades, y eso se llama el poder de las prioridades.
Cuando presupuestamos, entonces nosotros prácticamente estamos diciéndole al presupuesto dónde debe aportar. Y si alguien llega a pedir algo fuera del presupuesto, esto por supuesto no está incluido en esto y por lo tanto no se debe gastar, digamos. Ahora, se deben priorizar las necesidades. Nosotros debemos de pensar que las necesidades básicas del ser humano incluyen comida, techo, vestuario y obviamente los servicios necesarios que ahora tenemos en nuestra sociedad. Por supuesto que en todo esto también entra el estudio de los chicos, que es prioritario. Ahora, el presupuesto debe llevar su mayor cantidad en estas cosas, en este tipo de cosas básicas. Probablemente en el presupuesto hay que incluir un auto. La diferencia va a estar que qué tipo de auto usted va a incluir, porque eso va a depender mucho de los recursos que usted disponga. No que le gusta, porque a mí me gustaría tener la Range Rover, la más moderna y no sé qué otras cosas hay más, un Audi, pero probablemente no me alcance el presupuesto. Y a mí me alcanza para un Toyota, por ejemplo. Entonces, debemos mantenernos enfocados de dónde queremos llegar. Y por eso es el poder de las prioridades. Establecer de común acuerdo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que alguien, uno de los cónyuges, se va de compras y compra, y cuando trajo un montón de ofertas, un montón. ¿Y por qué compraste 10 martillos? Pues es que estaban de oferta y por eso quise aprovechar la oferta. Digo, a menos que tenga una ferretería y quiera vender los martillos, bueno, entonces sí valió la pena el esfuerzo, pero de lo contrario, no valió la pena. ¿Por qué? Porque no es prioritario 10 martillos. Probablemente un martillo sea prioridad. Pero probablemente si va a comprar comida, pues uno no debe, en el rango del presupuesto, protestar, es que compraste mucho y te gastaste mucho en comida. Pero a la hora de sentarse, pues sí reclama por qué no hay más comida. Y entonces, de alguna manera, hay que presupuestar todo eso. Entonces, priorizar en el presupuesto sobre las necesidades básicas encima de los gustos que yo pudiera tener como hombre o como mujer. Por supuesto, debemos agregar siempre dentro del presupuesto las cuestiones de salud, que son cosas importantes que son necesarias en nuestro ser. Cuando nosotros priorizamos la vida que nosotros hemos querido llevar, entonces nos damos cuenta que podemos avanzar mucho, podemos llegar bastante más allá de nuestras fuerzas. Y entendemos que cuando priorizamos, probablemente yo tendré que ajustarme fuertemente, aunque mi deseo o mi gusto sea por cosas X, yo tendré que sujetar mis pasiones. ¿Sabe cuál es el problema de muchas parejas? Es que se endeudan por una gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo quiero que las cosas las tenga hoy en mi casa. Yo quiero un horno microondas, lo quiero hoy. Mándemelo en línea, un refrigerador, lo quiero hoy. Pero la prioridad te dice, no tienes el dinero, no puedes endeudarte, por lo tanto lo que te conviene es que vayas ahorrando, a lo menos ahorra el 50, 60 o el 70% de lo que quieres comprar y puedes negociar esa parte. Pero lo mejor realmente es juntar el dinero. Cuando estamos hablando de cosas que no son tan grandes como una casa, como un auto, debemos ir ahorrando para comprar un refrigerador al contado, un amueblado de sala al contado. Todo debe ser al contado, no debe haber compromiso de nada, porque de alguna manera todo esto hace que nosotros perdamos el enfoque. Las prioridades, el poder de las prioridades, obviamente nos ayuda para definir el camino. Y quiero ir concluyendo con el tema del día de hoy. Estamos hablando de la pareja y sus finanzas. Debemos considerar que los tres poderes que hemos hablado hasta el momento, que es el poder del acuerdo, es decir, tener la capacidad de ponerse de acuerdo en muchas cosas, incluyendo las financieras. El poder de la sinergia, el sinergismo es aumentar el poder de una cosa. Yo quiero un salto, decía, y brinco en el brincolín y salto 3 metros probablemente, que no podría saltar desde tierra hacia arriba.
Y obviamente estamos hablando del poder de las prioridades, que es poner en su lugar cada una de las cosas que nosotros queremos echar a andar. Ahora, el último poder del cual disponemos nosotros y que podemos utilizarlo es el poder del propósito. Y el poder del propósito habla de visión como pareja. ¿Cuál es nuestra visión a largo plazo? Porque ¿de qué sirve que un hombre, una mujer, trabaje demasiado, 14, 18 horas diarias, para después gastarse todo eso en medicina porque se enfermó, porque no desayunaba, no almorzaba, vivía a base de café para estarse estimulando? Se pierde el rumbo. Entonces, mi consejo de alguna manera es que como pareja debemos definir a dónde nosotros queremos llegar con las propiedades. ¿Cuáles serán las inversiones que como pareja vamos a hacer a futuro? Recuerden que las fuerzas que hoy tenemos de jóvenes no las vamos a tener más adelante. Y esto puede cambiar. Esto va cambiando de alguna manera. Ahora, cuando hablamos de inversiones, obviamente, estamos hablando de propiedades, estamos hablando de compra de acciones que nos sostendrán en nuestra vejez, porque de alguna manera tenemos que pensar como pareja qué vamos a lograr en este momento que nos va a sostener más adelante. Mi opinión es que no debiéramos de esperar que nuestros hijos nos mantengan, nos sostengan. Eso no es una buena alternativa, ni es bíblica para nada. Debemos de pensar cuáles serán los medios por los cuales nosotros nos vamos a sostener en nuestra vejez. De qué medios vamos a disponer independientemente de nuestros hijos. La historia natural es que los padres mueren primero que los hijos, pero la historia nos ha demostrado también que hay un porcentaje, bajo quizás, pero hay un porcentaje donde los hijos mueren primero antes que los padres. O no sabemos el aparecimiento de una enfermedad que pueda llevarnos a complicaciones durante la estadía durante el crecimiento de nuestras vidas y que vayamos perdiendo la salud y la capacidad de poder trabajar. Todo eso no lo sabemos. Todo eso no está incluido en el paquete. De alguna manera nosotros sabemos que vamos envejeciendo y que las fuerzas van mermando. Pero repito, no debemos de esperar, confiar en que nuestros hijos nos van a sostener de aquí en adelante. Así que, ¿qué calidad de vida queremos llevar en nuestra vejez? ¿Será que viviremos en nuestra casa? ¿Contrataremos a alguien que nos cuide? ¿Será que mejor pagamos a una casa de retiro de ancianos donde me atienden sin que yo tenga ningún problema? ¿Cuál será el futuro? Todo eso creo que hay que programarlo y por eso se llama el poder del propósito. ¿Cuál es la visión que se tiene a largo plazo? Porque le cuento que vamos para allá y algunos más acelerados que otros. Ahora, dentro de esto mismo, ¿qué herencia y qué legado dejaremos en las futuras generaciones? ¿Cuál será lo que nosotros dejaremos en ellos? ¿Usted ya se puso a pensar en eso? ¿Qué le dejará a su familia? ¿Qué heredarán ellos? ¿Será que heredarán problemas? ¿Será que quedarán intestados? ¿Será que hay otros hijos fuera de casa que van a hacer reclamos después por esto? De alguna manera, eso no es factible. No se puede generar recursos al final de la vejez porque ya las fuerzas mermaron. Y la Biblia habla de que la herencia, dice que el hombre bueno, el hombre justo, deja herencia a su hijo y a su nieto. Mi consejo es que al momento de hacer propiedades, usted busque a un abogado para que le ayude legalmente a que esas propiedades queden de la mejor manera y sin ningún inconveniente. Ahora, el libro de los Salmos también habla, y con esto voy concluyendo, y dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando un pan. No he visto, dice el libro de los Salmos 37:25, no he visto un hombre justo, un hombre que ha sido justo toda la vida y que ahora sus nietos anden pidiendo pan en las calles. No lo he visto. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de alguna manera
de que esa justicia prevalezca. Obviamente que ellos tendrán que trabajar, pero Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Alguien decía que no es tu culpa si naces pobre, pero sí es tu culpa si mueres pobre. Ya usted discutirá eso en su corazón, esta frase. Lo que quiero resaltar es, nos casamos para tener un vínculo para toda la vida. Y que ese vínculo obviamente de alguna manera funcione y que nos deje réditos al final de la vida. Y que cuando vayamos a despedirnos de esta vida podamos estar satisfechos, que no dejamos problemas, sino que al contrario dejamos bendición para nuestras futuras generaciones. Pero estos 4 poderes de los que le he platicado el día de hoy son poderes que deben ser establecidos, son poderes que deben ser puestos, son poderes que deben estar comprometidos. El poder del acuerdo, el poder de la sinergia, el poder de las prioridades y el poder del propósito. Déjame orar por ti como pareja, por ustedes como pareja. Únanse, tómense de las manos y permítame bendecirlos este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te agradezco por todo el conocimiento que dejas sobre la faz de la tierra, para que como hombres y mujeres, emparejados, casados, podamos decidir cuál va a ser nuestro futuro de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos especialmente a ponernos de acuerdo para poder trabajar juntos. Ayúdanos especialmente a ponernos en sinergia, a unir fuerzas, a mantenernos unidos para poder lograr los objetivos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos de todo corazón que tu vida sea transformada, que tu matrimonio, que las finanzas en pareja puedan ser para ti bendición y no causa de problema. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.